La tienda estaba llena de luz, de telas blancas suspendidas como nubes quietas y de murmullos emocionados que flotaban en el aire. Ella estaba allí, parada sobre una pequeña tarima frente al espejo, con el vestido ajustado apenas por alfileres, rodeada de miradas brillantes y sonrisas contenidas. Su madre lloraba discretamente en un rincón, mientras su hermana menor tomaba fotos con el celular. Era el momento que siempre había imaginado. Desde los 17 años, cuando lo conoció en una caminata de grupo junto al río, supo que él sería el hombre de su vida. Era el chico que escuchaba sus inseguridades sin burlarse, que le regalaba piedras lisas que encontraba en la orilla como si fueran diamantes, que juró, bajo la luna y con voz temblorosa, que jamás la dejaría sola. 10 años después, ahí estaban, ella con el vestido soñado, él firmando cheques para los gastos, las dos familias entrelazadas en cenas de planificación. Todo el pueblo hablaba de la boda. Por fin se les hace, decía la gente, pero algo en el pecho de ella, un susurro que no quería escuchar, la inquietaba. Era un cansancio raro, una presión que no venía del corset, sino de la vida misma. Él ya no era el mismo de los paseos al río. Había comentarios cortantes, silencios largos en las llamadas nocturnas y promesas que ya no se cumplían. Fue justo cuando la modista le pidió que girara un poco, que su hermana se le acercó para entregarle el celular. Llamada desconocida, le susurró, intrigada. Ella pensó en ignorarla, pero algo, una intuición que dolía, la hizo contestar. No hubo saludo, solo una voz femenina, cortante, sin titubeos. Averigua con quién estuvo anoche. No es la primera vez. Y la línea se cortó. Un frío recorrió su espalda, y el espejo le devolvió una imagen distinta. El vestido, sí, pero el rostro era otro. Como si ya no estuviera ahí. Sintió que se le despegaban los pies del suelo, que la tarima era de hielo, que las luces la asfixiaban. No lloró, no dijo nada. Se bajó lentamente, ignorando las preguntas y las manos extendidas. Caminó hacia la puerta con paso firme pero vacío, cruzando miradas de desconcierto, de lástima, de juicio. Afuera, el sol le pareció una burla. Caminó sin dirección, sintiendo que algo dentro de ella se rompía sin hacer ruido, y que nadie, absolutamente nadie, entendía el silencio que había dejado atrás. Porque ¿cómo se explica que tu vida entera se derrumbe en medio de encajes, risas y cámaras? No regresó a casa esa noche. Caminó por horas, cruzando calles que le eran familiares pero que, de pronto, se sentían ajenas. Se quitó los zapatos en algún punto, cargándolos en la mano como si le estorbaran, como si ese simple gesto le devolviera un mínimo control. Cuando por fin volvió, ya entrada la madrugada, no encendió las luces. Cerró la puerta con cuidado, se sentó en el borde de la cama y se quedó ahí, inmóvil. El vestido no estaba con ella. La modista seguramente seguía esperando respuestas. Su madre había llamado más de 10 veces, pero el teléfono seguía en silencio, pantalla hacia abajo. No tenía fuerzas para explicar nada. El dolor era como un zumbido sordo en los oídos, como una punzada que no tenía forma ni ubicación exacta. No lloraba como se ve en las películas, no se revolcaba en el piso ni gritaba. Simplemente, no estaba. Su reflejo en el espejo del armario parecía el de otra mujer, una que había apostado todo por un para siempre que se rompió con una llamada anónima. Una que soñó con hijos, domingos en familia y navidades juntos, y ahora no sabía ni si iba a levantarse al día siguiente. ¿Cómo les digo que se acabó?, pensó, sintiendo una oleada de vergüenza que le apretaba el pecho, no por haber sido traicionada, sino por haberlo idealizado tanto, por no haber visto lo obvio, por haber ignorado los vacíos, las excusas, las ausencias justificadas con un estoy cansado. Los días siguientes fueron una niebla. Se encerró en su cuarto, bajó todas las cortinas y evitó a todo el mundo. Su madre tocaba la puerta cada tanto, preguntando si quería comer algo, pero ella solo respondía con monosílabos. No quería sermones,
ni consuelo, ni caras de compasión, mucho menos frases como mejor ahora que después o ya encontrarás a alguien más. No quería a nadie más, quería regresar a los 17, al río, a cuando él la miraba como si fuera lo único en el mundo. Dormía poco, comía menos. A veces despertaba de golpe, con el corazón latiendo fuerte, como si aún estuviera en esa tarima, con el vestido inacabado y el mundo desmoronándose a su alrededor. No contestó llamadas, no leyó mensajes, solo escuchaba, en su cabeza, esa voz anónima repitiendo la misma frase una y otra vez, hasta que un día, sin decir nada, se paró frente al espejo del baño. Su cabello, largo y ondulado, caía por su espalda como siempre le había gustado a él. Tomó unas tijeras de cocina, respiró hondo, y empezó a cortarlo, mechón por mechón. No lloró, no tembló, solo cortó. Cuando terminó, se miró. Era otra, rota. Sí, pero otra. La foto del anillo aún estaba en su perfil, rodeada de cientos de comentarios. Qué pareja tan hermosa, el amor verdadero si existe, ya era hora, se merecen toda la felicidad del mundo. Entró en su cuenta como si lo hiciera por otra persona, una versión antigua de ella misma. Comenzó a borrar una por una las fotos con él, sin música, sin lágrimas. Era como desmontar una casa, ladrillo por ladrillo, sabiendo que ya no había cimientos. La gente comenzó a notar. ¿Está todo bien?, le escribían algunas amigas. ¿Qué pasó con el vestido?, le preguntaban otras. No respondió, solo eliminó todo lo que tuviera su cara, su sonrisa, su sombra, y en su lugar, dejó un vacío, un silencio tan potente que gritaba. Bloqueó su número, bloqueó a su madre, a su hermana, a sus primas, no porque las odiara, sino porque no quería explicaciones, ni preguntas, ni consejos, porque no hay palabras que reparen una traición en plena construcción de un sueño. Salía de casa solo para lo básico, con gafas oscuras aunque no hubiera sol, y el cabello ahora corto, desigual, rebelde. Era su forma de decir, ya no soy esa. En una de esas salidas, pasó frente a una tienda donde alguien hablaba del vestido que nunca fue recogido. Escuchó sin detenerse, pero esa frase se le quedó pegada como una astilla. Nunca lo recogieron. Como si el amor que tanto defendió fuera eso, algo que simplemente se abandona. Días después, alguien le mandó una foto sin texto. Ella no reconoció el número, pero reconoció la iglesia, reconoció el traje, reconoció la sonrisa falsa. Él se había casado con otra. No habían pasado ni 3 semanas. Estaba allí, de la mano de una mujer que no conocía, frente a un altar que ella había imaginado 1000 veces. La rabia no fue inmediata. Fue un nudo en la garganta, un fuego lento que comenzó a arder desde el estómago y subió hasta los ojos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo tuvo tiempo de enamorar a otra, planear otra boda, vestirse de novio otra vez, a no ser que todo ya estuviera en marcha desde antes? El engaño no fue una noche, fue un proceso. Fue una mentira sostenida mientras ella buscaba flores y elegía centros de mesa. Esa noche no durmió. Se puso un abrigo viejo, caminó sin rumbo por calles que ya no le decían nada, y terminó. No supo cómo frente a la iglesia. Afuera aún colgaban adornos blancos. Dentro, seguro, seguían limpiando los restos de la fiesta. No entró, solo se quedó ahí, como una sombra muda, viendo a 2 personas salir abrazadas. Ellos no la vieron, pero ella los vio como si fueran actores de una obra en la que ella jamás tuvo papel. La mañana siguiente despertó con los ojos secos, pero con el cuerpo aún cargado de una energía que no sabía cómo nombrar. No era tristeza, no del todo, era como un temblor por dentro, una mezcla de indignación, vergüenza y una furia que no encontraba salida. Esa noche volvió a soñar con ellos, pero esta vez, no como víctimas de su ausencia, sino como traidores descarados. Soñó que la miraban y reían, que la llamaban la ex loca. Se levantó empapada en sudor. Abrió su ropero,
Buscó una botella olvidada de vino barato y se sirvió un vaso sin importarle que fueran apenas las 10 de la mañana. Bebió de un solo trago. El ardor en la garganta fue lo único real que sintió en días. Y entonces, decidió vestirse, no con tristeza, sino con intención. Eligió un pantalón negro ajustado, una blusa roja que no usaba desde hacía años, y un par de botas que guardaba para ocasiones especiales. Se maquilló, se peinó como pudo ese nuevo cabello corto, y salió. Caminó directo hasta el barrio donde él vivía. Sabía que estaría por ahí, celebrando su nueva vida, o quizás no, pero no le importaba. Su paso era firme, y aunque la mirada se le escapaba entre casas y recuerdos, no se detuvo. Nadie le habló, pero muchos la vieron. Su andar, su rostro tenso, su silencio, parecía una estatua rota, pero aún de pie. Esa era la nueva ella, la que no pedía permiso para sufrir. Fue en la esquina del viejo kiosco, donde solían comprar helados los domingos, que lo vio. No a él, sino a su cuñada, la hermana menor de él, acompañada de una amiga. Ambas se detuvieron en seco al verla. La amiga hizo un gesto de incomodidad. La cuñada, en cambio, fingió una sonrisa forzada y dijo con voz fingidamente amable, ¿y tú qué haces por aquí? Ella no respondió, se quedó mirándola fijamente, como si sus ojos pudieran hablar por sí solos. La cuñada bajó la mirada, pero la amiga no, se rió, un murmullo corto, suficiente para encender la chispa. ¿Ya superaste tu dramita?, soltó con sarcasmo. Fue ahí cuando algo dentro de ella explotó. Se acercó a la amiga con pasos lentos, controlados, y le dijo, sin levantar la voz, no sabes lo que es ver tu vida hecha pedazos mientras todos aplauden la mentira. Luego, sin más, le vació el vaso de vino encima. No fue un grito, no fue un escándalo, fue un acto seco, simbólico. Luego se giró, sacó un cigarro de su bolso, aunque hacía años que no fumaba, y se alejó. Las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Sabía que había cruzado una línea, no una de violencia, sino una que dividía a la mujer que se tragaba todo, de la que ya no iba a quedarse callada. Después de ese día, algo en el barrio cambió. No fue ella, fue la forma en que la miraban, ya no con lástima, sino con una mezcla de incomodidad y respeto distante, como si su silencio anterior hubiera sido una forma de sumisión y ahora, al romperlo, la hubieran catalogado como peligrosa. No les dio importancia, volvió a su rutina de caminatas nocturnas, pero ahora con una intención distinta, no para perderse, sino para marcar su presencia. Aparecía en eventos donde sabía que él podía estar, sin hablar con nadie, vestida con una elegancia que no gritaba, pero se notaba, su cabello corto, sus labios rojos, su espalda recta. No se acercaba, no saludaba, solo estaba, observaba, y eso era suficiente para que todos la sintieran, incluso él. Una vez lo vio al fondo de una sala comunal, conversando con su nueva esposa. Sus ojos se cruzaron por menos de un segundo. Ella no desvió la mirada, él sí, y aunque no intercambiaron palabra alguna, la tensión en el aire era tan espesa que varias personas notaron el ambiente extraño. Rumores comenzaron a circular, que ella estaba loca, que no lo superaba, que se vestía así solo para provocarlo, y cada vez que escuchaba uno de esos comentarios, sonreía para sí, porque sabía que si hablaban de ella, es porque aún les dolía su silencio. Una tarde, mientras revisaba antiguos correos en su laptop, encontró una carpeta con fotos de su adolescencia. Ahí estaban, junto al río, riendo, abrazados, escribiendo sus nombres con palos en la arena. Cerró la carpeta sin ver más. No quería recordar lo que ya no existía. En lugar de eso, abrió un documento nuevo y comenzó a escribir. Al principio, sin rumbo, solo frases sueltas, preguntas, desahogos. Pero poco a poco, ese archivo se convirtió en algo más, una especie de carta, una confesión pública. Decidió contar su historia, no con rabia, sino con verdad.
Escribió sobre cómo fue amar a alguien tanto que se olvidó de sí misma, sobre cómo el engaño no fue solo con otra mujer, sino con todo lo que construyeron. Narró detalles que nadie sabía, momentos de humillación que había callado, pequeñas traiciones cotidianas que la fueron desgastando. No lo nombró, pero todos supieron de quién hablaba. Publicó el texto en sus redes una noche, sin firma ni introducción, solo el testimonio. En menos de una hora, comenzó a recibir mensajes, algunos de apoyo, otros de incomodidad, mujeres que se identificaban, hombres que se sentían atacados, pero ella no respondió a ninguno. Cerró el celular, se hizo un café, y por primera vez en semanas, durmió profundamente. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, en la panadería, dos mujeres la miraban de reojo mientras hablaban en voz baja. En el supermercado, una señora mayor se le acercó, le tomó la mano y le susurró: «Gracias por tener el valor que muchas no tuvimos». Ella no esperaba eso, no había escrito para inspirar, ni para dar lecciones, solo necesitaba vaciarse, pero de pronto, su silencio roto se convirtió en una voz para otras. Incluso su propia madre, que al principio no entendía su aislamiento, le mandó un mensaje corto: «Leí todo, te quiero». La protagonista lo leyó sin saber si llorar o respirar aliviada. El pueblo estaba dividido. Algunos decían que era una exagerada, que debía superarlo y seguir. Otros, más discretos, la observaban con una mezcla de admiración y miedo, porque ella había hecho lo que casi nadie se atrevía: nombrar lo innombrable, contar el lado oscuro de lo que todos fingían no ver. Y aunque no era famosa ni buscaba atención, su testimonio empezó a circular, se imprimió en revistas locales, fue compartido en grupos de mujeres, llegó incluso a una radio comunitaria que lo leyó en voz alta un sábado por la mañana. No respondió entrevistas, no dio declaraciones, solo seguía su vida, pero ya no en silencio. Pasaron semanas, el escándalo se fue enfriando, pero su nombre seguía flotando en conversaciones. ¿Ya viste cómo cambió? Parece otra. Dicen que va a estudiar de nuevo. Y era cierto. Una mañana, frente al espejo del baño, mientras se cepillaba los dientes, se miró fijo a los ojos. Sus ojeras ya no eran tan profundas. Su piel, aunque cansada, tenía otro color. Se repitió en voz baja, casi como una oración: «Me merezco más que un amor a medias». No fue una frase planeada, simplemente salió, y la repitió 3 veces. Luego tomó una hoja, anotó una lista de cosas pendientes que había postergado por años. En primer lugar, retomar sus estudios. Siempre había querido terminar su carrera en trabajo social, pero entre el trabajo, la relación, los compromisos, lo fue dejando. Ahora no había excusas. Se inscribió en un curso nocturno, fue a comprar útiles escolares, eligió una mochila sencilla pero firme. No buscaba impresionar a nadie, solo quería avanzar. Y en ese pequeño acto de volver a un salón, de escuchar su nombre en lista, de subrayar apuntes con resaltador, sintió que algo dentro de ella empezaba, por fin, a respirar. Los cambios eran sutiles, pero firmes. Empezó a salir más, no para que la vieran, sino para reencontrarse con cosas que había olvidado que le gustaban. Volvía a caminar por el mismo parque donde él alguna vez la besó por primera vez, pero ahora lo hacía sola, con sus audífonos puestos y una playlist que ella misma había creado. Redescubrió libros que había dejado a la mitad, recetas que nunca había intentado, perfumes que había dejado de usar porque a él no le gustaban. Se compró uno nuevo, uno que olía a madera y a flores cítricas, y lo usaba como si fuera una armadura. Cuando pasaba junto a conocidos, ya no bajaba la mirada. Mantenía la cabeza en alto, sin necesidad de palabras. La mujer rota que lloraba en silencio ya no estaba. En su lugar, había una nueva versión, más serena, más real, más ella. Algunas tardes escribía sin pensar, textos sueltos, frases, memorias. No todo era dolor.
A veces reía sola al recordar pequeñas anécdotas que ya no dolían tanto. El duelo no se había ido, pero ya no la dominaba. Era como un eco lejano que aprendía a escuchar sin dejar que la aplastara. Por primera vez en mucho tiempo, podía decir yo sin sentir que le faltaba alguien al lado. Y entonces, sucedió. Una vecina la invitó a una reunión comunitaria en el centro del barrio, algo pequeño, informal. Dudó en ir, pero terminó aceptando. Se puso un vestido sencillo, se peinó sin apuro y llegó sin expectativas. Al entrar, lo vio. Él estaba ahí, con su nueva esposa, rodeado de conocidos, fingiendo naturalidad, pero en cuanto la vio entrar, se tensó. Ella no cambió el paso. Caminó entre las sillas, saludó con una leve sonrisa a los que conocía, y se sentó en una esquina. No buscaba enfrentamientos, solo había ido a escuchar, pero su sola presencia alteró la sala. Algunos cuchicheaban, otros la miraban con asombro, y él no podía dejar de verla. A cada rato giraba el rostro, inquieto. Su esposa lo notó, le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, incómodo. Ella los observaba sin rencor, pero con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Porque a veces el silencio es el arma más potente. No hubo escenas, no hubo palabras cruzadas, solo una mujer entera en medio de dos que aún intentaban parecer felices. Y en esa sala llena de sillas plásticas y luces frías, ella supo que ya no le debía nada a nadie. Cuando terminó la reunión, no se quedó a saludar, se levantó con calma, recogió su bolso y salió sin mirar atrás. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio, como si el mundo se hubiese lavado por dentro. Caminó despacio, saboreando el silencio, sintiendo que por fin algo encajaba. No necesitaba aplausos, no buscaba que nadie reconociera su transformación. Su victoria era íntima, casi invisible, pero se notaba en su manera de caminar, en cómo no temblaba, en cómo su sombra ya no pesaba. Esa noche llegó a casa y abrió una caja que había guardado bajo la cama durante meses. Dentro estaban todos los recuerdos que no había tenido valor de tirar: cartas, fotos, entradas de cine, pequeños regalos. Tomó el anillo de compromiso, ese que una vez brilló en su mano como una promesa, y lo sostuvo unos segundos. No sintió dolor, ni nostalgia, solo un vacío frío. Caminó hasta la cocina, sacó una copa, la llenó con agua y dejó caer el anillo dentro. Lo observó hundirse lentamente, hasta que tocó el fondo. «Ahí estás bien», murmuró. Lo dejó sobre la mesa, como quien sella un ciclo con un gesto mudo, cargado de sentido. Días después, fue a una tienda de segunda mano y dejó una bolsa con varios objetos. No explicó nada, solo pidió que, si alguien los encontraba útiles, los aprovecharan. Entre ellos, iba el velo que nunca usó. La encargada, una mujer mayor con mirada dulce, lo sacó con delicadeza y le preguntó si estaba segura. Ella asintió. «Ese ya no es mi cuento», dijo sin dudar. Al salir, se sintió más liviana. Cada cosa que soltaba era una piedra menos en su espalda. Decidió que no hablaría más de él, ni bien ni mal, no porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no merecía espacio en su nueva historia. Se enfocó en su curso, en sus notas, en pequeñas metas semanales. Un día se sorprendió riendo con una compañera por una tontería. Otro, llorando al ver una película sin que el llanto la rompiera por dentro. Así se fue recomponiendo, no como antes, no como si nada hubiera pasado, sino como alguien que aprendió a vivir con cicatrices sin esconderlas. Porque entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de no dejar que siguiera escribiendo su futuro. El rumor de su cambio no tardó en llegar a oídos de quienes antes la miraban con lástima. Ahora la llamaban la fuerte, la que escribió esa carta, la que se atrevió a contar lo que nadie cuenta. Pero ella no buscaba títulos, solo quería paz. Sin embargo, había algo que aún faltaba, un cierre, un último gesto. Fue entonces cuando se enteró de una fiesta organizada por conocidos en común,
en una casa donde solían reunirse en los viejos tiempos. Dudó, no por miedo, sino por la pregunta que aún no se había hecho en voz alta. ¿Estoy lista para verlos de frente y no sentir nada? La respuesta llegó sola, como una certeza interna. Fue, vestida con un conjunto que no resaltaba, pero que le quedaba perfecto, sin maquillaje cargado, sin joyas llamativas, solo ella. Al entrar, las miradas se posaron en su figura. Él estaba ahí, otra vez, en un rincón, con su esposa al lado. Cuando la vio, se tensó visiblemente. Ella lo notó, pero no reaccionó. Caminó por la sala, saludó con educación a quienes le hablaron, y se sirvió una copa. No estaba allí para provocar, solo para estar, como símbolo de que ya no le debía explicación a nadie. A mitad de la noche, mientras la música sonaba baja y el ambiente se relajaba, él se le acercó, no de frente, rodeando a la gente, como quien teme ser visto. Ella lo vio venir y no se movió, lo dejó llegar. ¿Podemos hablar?, le dijo, con una voz que ya no tenía el poder de antes. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que le temblaban las piernas. Asintió con la cabeza y caminaron hasta un rincón del jardín, lejos de los demás. El silencio entre ellos era espeso, incómodo. Él fue el primero en hablar. No era lo que parecía, no todo fue como tú piensas. Ella lo escuchó sin interrumpir. Yo estaba confundido. Las cosas entre nosotros se habían enfriado, y ella apareció en un momento débil, dijo, intentando justificar con palabras lo que los actos ya habían condenado. Nunca fue mi intención hacerte daño, murmuró, bajando la mirada, pero ella no dijo nada, lo observó con calma, como quien mira una fotografía vieja, reconocible, pero sin vida. No busques consuelo en mí ahora, le respondió finalmente, con una firmeza que lo descolocó. Él frunció el ceño, herido por no obtener lo que esperaba, porque no era arrepentimiento lo que él traía, era ego herido. Yo también sufrí, se atrevió a decir él, como si el dolor compartido nivelara la traición, pero ella solo arqueó una ceja, sin caer en la trampa. Sufriste porque perdiste el control, no porque me hayas perdido a mí, contestó, con voz serena pero firme, esa que nace del dolor procesado, no del impulso. Él intentó defenderse. Habló de confusión, de presión social, de expectativas que no supo manejar. Ella lo dejó hablar, sin inmutarse. Lo escuchaba con una calma que desarmaba más que cualquier grito. Creí que ibas a entender, soltó él, casi como reproche, y ella sonrió, por primera vez en la conversación, una sonrisa triste, seca, que decía más que 1000 palabras. El problema fue que siempre creíste que yo entendería todo, incluso lo imperdonable, dijo, y en ese momento supo que ya no tenía nada más que decirle. Él intentó acercarse, tocarle el brazo, pero ella dio un paso atrás, no con odio, con dignidad. No estoy aquí para darte paz, estoy aquí para confirmar que no te la debo. Cerró, y sin esperar respuesta, giró y se fue. Lo dejó allí, solo, entre luces de jardín y murmullos apagados. Volvió al interior de la casa sin mostrar alteración alguna. Tomó su bolso, agradeció con una sonrisa educada a la anfitriona, y salió por la puerta principal con la misma elegancia con la que había entrado. Afuera, la noche estaba fresca y el cielo, despejado. Caminó despacio por la acera, sin revisar el celular, sin mirar atrás. Cada paso era una declaración muda de libertad. Al llegar a casa, se quitó los zapatos y se sentó frente al espejo del pasillo. Lo miró unos segundos, en silencio, y luego sacó de su bolso el único objeto que aún conservaba, una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió. Dentro, el par de aretes que él le había regalado el día que se comprometieron. No tenían nada de especial, pero durante mucho tiempo, para ella, habían significado todo. Sin dramatismo, los sacó de la caja, los sostuvo unos segundos entre los dedos y luego los dejó caer dentro de un sobre. Lo cerró con cinta,
escribió una palabra encima, fin, y lo metió en un cajón. Ya no necesitaba destruir recuerdos, solo guardarlos donde ya no hicieran daño. Cerró el cajón lentamente, como quien cierra un capítulo, y respiró, profundo, tranquilo, como si su pecho, después de tanto tiempo, recordara cómo se siente el alivio. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en su cuerpo. No era solo emocional, era físico. Dormía mejor, comía con más gusto, su piel se veía menos apagada, sus gestos más sueltos. La gente lo notaba, incluso sin decirlo. Una vecina le comentó, casi sin querer, hay algo en tu mirada, estás distinta. Y sí, lo estaba, porque ya no cargaba con la expectativa de ser la futura esposa de, ni con el peso de justificar ausencias, ni con el miedo constante de no ser suficiente. Se había quitado esas mochilas y caminaba más liviana. Un sábado por la tarde, mientras tomaba café en una cafetería nueva del barrio, se encontró con una antigua compañera de colegio. Charlaron como si el tiempo no hubiera pasado, rieron, recordaron viejas historias, intercambiaron teléfonos. Nada extraordinario. Pero al despedirse, la amiga le dijo algo que le quedó retumbando: qué gusto verte así, pareces libre. Ella sonrió sin responder, porque sí, era exactamente eso, no feliz del todo, no completamente curada, pero libre, y eso era mucho más de lo que alguna vez creyó merecer. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba un cajón del escritorio, encontró una vieja lista de sueños que había escrito años atrás. Estaba doblada en 4, con la tinta algo desvanecida. Allí estaban: viajar sola, aprender otro idioma, tener una biblioteca personal, trabajar ayudando a mujeres. La leyó una vez, 2 veces, y luego se quedó mirando el techo, pensando en cuánto había postergado por priorizar un nosotros que solo existía en su cabeza. Tomó una libreta nueva y empezó otra lista, pero esta vez, sin fecha límite, sin la necesidad de compartirlo con nadie. Era suya, solo suya. Se permitió imaginar sin miedo, planear sin angustia. Empezó a buscar cursos en línea, escribió ideas sueltas sobre un pequeño proyecto social, leyó sobre cómo empezar desde cero con pocos recursos. No le importaba si todo salía o no. Lo que la motivaba era saber que ahora los pasos los daba con sentido propio, que ya no giraba en torno a nadie. Por la primera vez en mucho tiempo, su vida tenía dirección, y el mapa lo sostenía ella, no otra persona. La noticia de su transformación siguió circulando, aunque ella no hiciera nada por alimentarla. A veces, en el mercado, alguna señora le preguntaba si estaba saliendo con alguien nuevo, como si esa fuera la única forma de validar su renacer. Pero ella solo respondía con una sonrisa educada: no necesitaba pareja, no ahora, no para sentirse completa. Había pasado demasiado tiempo buscando validación en el reflejo de otro, y por fin entendía que su valor no dependía de nadie más. Un domingo por la mañana, mientras tomaba mate en la galería de su casa, pensó en todo lo vivido en los últimos meses: la ruptura, el caos, la rabia, el silencio, y luego la calma. No fue un proceso rápido, tampoco limpio. Hubo recaídas, noches sin dormir, días en los que pensó que no saldría de esa oscuridad. Pero ahí estaba, no como antes, sino mejor, no más bonita, ni más exitosa, más clara, más suya. Tomó el celular y abrió la cámara frontal. Se miró un rato, sin posar, sin buscar ángulos favorecedores, solo, viéndose, y por primera vez en años, pensó: estoy bien así. Esa tarde recibió un mensaje inesperado. Era de la esposa de él. Breve, directo: leí tu carta, solo quiero que sepas que no me burlo de ti. Ella lo leyó una vez, 2, no respondió de inmediato. Sintió una mezcla rara de incomodidad y respeto. ¿Era una provocación? ¿Una disculpa velada? ¿Una petición de paz? No lo sabía. Decidió responder con la misma neutralidad con la que vivía ahora: no espero nada de ti,
Solo deseo que no repitas con otra lo que hicieron conmigo. Y eso fue todo. No hubo más mensajes, ni confrontaciones, pero algo en esa breve conversación cerró una herida que quedaba abierta, no por ella, sino por todo lo que había quedado sin nombrar. Al anochecer, quemó una hoja vieja que tenía anotaciones sobre la boda, lista de invitados, presupuesto, menú. La vio arder sin prisa, sin lágrimas, solo observando cómo se consumía, y al ver las cenizas volar por la ventana, supo que el pasado ya no tenía dónde aferrarse, porque el presente le pertenecía, y eso, para ella, era más que suficiente. Al mes siguiente, se organizó una feria cultural en la plaza central del pueblo, una iniciativa nueva, creada por un grupo de mujeres que buscaban visibilizar talentos locales. Una de ellas, enterada de su historia, la invitó a participar como expositora de textos. Al principio dudó. ¿Y si nadie se detiene a leer?, pensó, pero luego se recordó a sí misma que lo hacía por ella, no por aplausos. Imprimió algunas de sus cartas, las colocó en hojas con diseños simples, y las presentó como testimonios en papel. La respuesta la sorprendió. Varias mujeres se acercaron. Algunas solo miraban, otras leían en silencio y se alejaban con los ojos húmedos. Una, incluso, se quedó parada largo rato frente a uno de los textos. Cuando levantó la vista, le dijo con voz entrecortada: «Eso que escribiste, fui yo hace 5 años». Y se abrazaron, sin conocerse, sin preguntar nombres, porque hay dolores que no necesitan explicación. Ese día entendió que su proceso no solo había servido para sanarse, sino para sanar a otras, y aunque no lo buscó, sin querer, se había convertido en ejemplo, no de perfección, sino de verdad. Al volver a casa, dejó los papeles sobre la mesa y se sirvió una taza de té. Miró por la ventana y se sorprendió con la tranquilidad que sentía. No había ansiedad, ni urgencia, ni ese vacío que antes parecía insaciable, solo calma, silencio, paz. Se sentó en el sillón, tomó una libreta y empezó a escribir ideas para un pequeño proyecto, algo simple, sin grandes pretensiones, tal vez un círculo de lectura para mujeres, o un espacio para compartir experiencias. No lo sabía aún, pero tenía claridad, y eso era nuevo. Antes vivía reaccionando a lo que pasaba, ahora quería construir desde lo que ella decidía. Mientras escribía, sonó el timbre. Era una amiga con la que se había distanciado durante la época de la boda. Traía una planta en maceta. «No supe estar ahí cuando más lo necesitabas», le dijo, sin adornos. Ella no necesitó más explicación. La hizo pasar. Sirvió 2 tazas, y hablaron durante horas. Rieron, lloraron un poco, y al final, antes de despedirse, la amiga le dijo: «Eres otra». Y ella respondió, por fin sin dudas: «Sí, otra, pero más yo que nunca». Con el tiempo, el proyecto tomó forma. Lo llamó Voces Propias y comenzó reuniendo a 5 mujeres en el salón del centro comunitario los jueves por la tarde. No era nada grandioso, pero era sincero. Compartían textos, historias, heridas, y sobre todo, escuchas sin juicio. Algunas lloraban, otras solo asentían en silencio, pero todas se iban diferentes, más livianas, más vistas. Ella no se presentaba como guía, ni como experta, solo como una más, porque sabía lo que era sentirse rota, y también sabía que no todas las heridas necesitan soluciones, a veces solo necesitan ser nombradas. Una noche, al cerrar el salón, se quedó sola en el silencio del lugar, miró las sillas vacías, las tazas sin lavar, los papeles con notas dispersas, y sintió una gratitud tan honda que se le llenaron los ojos, no por lo que tenía, sino por lo que ya no arrastraba. Había dejado de vivir con fantasmas, de mirar al pasado esperando respuestas. Ahora solo le importaba lo que podía construir, incluso con lo poco. Fue en una de esas reuniones, mientras hablaban de renuncias necesarias, que una mujer le preguntó si volvería a enamorarse. El grupo se quedó en silencio,
todas esperando su respuesta. Ella sonrió, como quien ya no teme al tema, y dijo, no lo sé, pero si pasa, que no me reste, que no me calle, que no me haga dudar de mi valor. Las demás aplaudieron suavemente, no por la frase, sino por la fuerza detrás de ella. Esa noche, al volver caminando a casa, se cruzó con él por la calle. Fue un segundo. Él iba solo, con el rostro serio, los hombros caídos. La vio, dudó si saludar, pero ella simplemente lo miró, sin emoción, como se mira a una pared vieja que alguna vez tuvo color. Él bajó la mirada y siguió caminando, y ella siguió también, ni más rápido, ni más lento, con paso firme, porque ya no había historia que la atara, ya no había nada que demostrar, y ese cruce, tan mínimo, fue su verdadera despedida, no de él, sino de todo lo que alguna vez pensó que necesitaba. Al llegar a casa esa noche, se permitió un pequeño ritual, encendió una vela en su mesa de luz, se sentó con las piernas cruzadas frente al espejo del pasillo y, por primera vez, se miró sin prisa. Ya no buscaba rastros de dolor, ni pruebas de recuperación, solo quería ver quién era ahora. Su rostro tenía líneas nuevas, algunas marcas, pero también una luz distinta. Se notaba en los ojos, en la forma en que se sostenía la mirada a sí misma. Se dijo, en voz baja, casi como un secreto entre viejas amigas, estoy orgullosa de ti. Y esa frase le tembló en el pecho, porque no se lo habían dicho muchas veces, porque ella misma se lo había negado durante años, siempre exigiéndose más, siempre esperando que otros validaran sus pasos. Pero ahora, esa voz interna, esa mujer que había sido silenciada tantas veces, hablaba claro, no necesitaba más aplausos, no buscaba redención, solo estaba feliz de haberse elegido, una, otra, y otra vez. Esa noche soñó con el río, aquel donde, de adolescente, él le había prometido que la amaría por siempre, pero esta vez, en el sueño, ella estaba sola, caminaba descalza por la orilla, el agua le mojaba los pies y el sol bajaba lento detrás de los árboles. No sentía tristeza, ni rabia, solo una calma inmensa. Se agachaba, recogía una piedra lisa, la observaba unos segundos, y luego la lanzaba al agua. El sonido del chapoteo la despertó. Se sentó en la cama con el corazón latiendo suave, en paz. Era como si su inconsciente también supiera que el ciclo estaba cerrado, que no había nada más que atar, ni palabras por decir, solo seguir, y vivir, con las manos libres y el pecho abierto. Se levantó, abrió las ventanas de par en par, y dejó que el aire fresco de la mañana entrara con fuerza. Un nuevo día, otro más, pero no uno cualquiera, uno suyo, totalmente suyo. La vida retomó su ritmo, pero ya no era el mismo. Todo tenía otro sabor, incluso lo cotidiano, ir al mercado, organizar su casa, planear una semana. Nada de eso era espectacular, pero para ella, ahora, cada pequeño acto era un gesto de poder, porque por años había vivido girando alrededor de los deseos y planes de otro, y ahora todo partía de ella. Un día, en medio de una clase, uno de los profesores la felicitó por un ensayo escrito sobre resiliencia. No sabía su historia personal, pero se notaba en cada línea la verdad cruda de quien ha vivido cosas que no se explican, se sienten. Ese reconocimiento, aunque simple, le tocó hondo. Al salir de clase, se sentó en una banca y volvió a leer ese texto. No era sobre su ex, ni sobre la traición, era sobre ella, sobre cómo había aprendido a reconocer sus grietas sin esconderlas, y entendió, ahí mismo, que escribir no era solo una salida emocional, era su forma de reconstruirse, de narrarse otra vez, sin maquillaje, sin adornos, solo como era, real. Fue así como se animó a inscribirse en un concurso local de crónica. Envió uno de sus textos, sin expectativas, solo por el ejercicio de exponerse desde un lugar propio. Pasaron semanas sin noticias, hasta que una tarde, al revisar su correo,
vio el asunto, felicitaciones, seleccionada finalista. No gritó, no lloró, solo cerró los ojos y sonrió, porque no se trataba de ganar, se trataba de que su voz había llegado a otras manos, a otros ojos, y eso bastaba. Asistió a la premiación con una amiga del grupo de lectura, se vistió simple, con un vestido que ella misma había ajustado. Al subir al escenario, no dio un discurso largo. Solo dijo, gracias por escuchar a una mujer que, durante mucho tiempo, no se escuchó ni a sí misma. El aplauso fue corto, pero sincero. Esa noche volvió a casa caminando, con el diploma enrollado en una mano y el corazón liviano. Se detuvo frente al portón, miró al cielo estrellado, y se permitió algo que hacía años no hacía, soñar sin miedo. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero no por falta de movimiento. Empezó a recibir invitaciones a charlas, pequeños espacios en escuelas o centros barriales donde compartía su experiencia, no como una historia perfecta, sino como una travesía humana, llena de errores, tropiezos y decisiones difíciles. Al principio le costaba, sentía que cada palabra dicha en voz alta abría una herida que recién había cerrado, pero con el tiempo, entendió que hablar no era revivir, era sanar en compañía. Las mujeres que la escuchaban no buscaban soluciones. Querían verse reflejadas, encontrar fuerza en lo cotidiano, saber que no eran las únicas que alguna vez se habían sentido ridículas por confiar demasiado, y ella no les ofrecía frases hechas, les hablaba de noches sin dormir, de silencios pesados, de decisiones que parecían locura y resultaron salvación. En una de esas charlas, una señora se le acercó al final y le dijo, usted no se salvó sola, nos está salvando a todas. Ella no supo qué responder, solo abrazó a esa mujer con fuerza, porque entendía el peso de esas palabras, y también sabía que, en el fondo, todas se salvaban juntas. En una de esas tardes, mientras ordenaba papeles viejos en casa, encontró una carta sin abrir. Reconoció de inmediato la letra, era de él, fechada apenas semanas después de la última vez que lo vio. Dudó, parte de ella quería tirarla sin mirar, pero otra parte, necesitaba saber. La abrió con cuidado, la letra temblaba. Hablaba de arrepentimiento, de dudas, de cómo se dio cuenta, demasiado tarde de lo que había perdido. Fui cobarde, decía en una línea, y no supe ver la mujer que tenía al lado. Era un intento de disculpa, pero también un mensaje envuelto en ego. Le pedía que lo recordara con algo de ternura, que, si algún día podían hablar, lo hicieran sin rencores. Ella leyó cada palabra con atención, no lloró, no sintió nada que doliera, solo un cansancio suave, como el que se siente después de terminar un trabajo pesado. Dobló la carta en 4, la metió en un sobre, y escribió por fuera, historia terminada. La guardó en una caja, no como homenaje, sino como testimonio de todo lo que ya no pesaba. Con el paso de los meses, su entorno también fue cambiando. Las personas con las que antes compartía por costumbre fueron quedando atrás, y en su lugar, aparecieron vínculos nuevos, más honestos, más simples. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a llenar silencios con música que le gustaba a ella, no a otros. Una tarde, mientras preparaba una merienda para el grupo de lectura, se detuvo un segundo y pensó, así quiero que sea mi vida, tranquila, mía, sin necesidad de pedir permiso para existir. No necesitaba ruido, ni reconocimiento, solo autenticidad. Volvió a recuperar viejas costumbres, escribir en diarios, cuidar plantas, caminar descalza por la casa. Pequeños placeres que antes parecían insignificantes, ahora eran la base de su bienestar, y aunque a veces todavía le llegaban ecos del pasado, una foto en redes, un comentario suelto, una mirada de alguien que aún la recordaba como la que fue abandonada, ella ya no se encogía ante eso, porque entendía que el pasado era solo eso, pasado, y su presente era más fuerte que cualquier etiqueta vieja. Una mañana, mientras colgaba ropa en el patio,
recibió un mensaje inesperado de su prima del sur, una invitación para pasar unos días en su casa frente al mar. Dudó solo un instante, luego sonrió, aceptó. Hacía años que no salía de su ciudad, que no se regalaba un descanso real. Preparó una maleta pequeña, dejó a una vecina encargada del gato, y partió. El viaje fue corto, pero dentro de ella algo se movía, como si cada kilómetro la alejara no solo del lugar físico, sino también de todo lo que había cargado durante años. Al llegar, el olor a sal, el sonido de las olas y el aire distinto le dieron la bienvenida como un abrazo largo. Pasó los primeros días caminando por la orilla, comiendo sin culpa, leyendo bajo el sol. Se permitió desconectarse de todo, incluso de sus rutinas de sanación, porque entendió que no todo el tiempo se necesita estar reconstruyéndose. A veces, simplemente, hay que vivir, respirar, sentir, y en esa pausa, encontró una forma de paz que no sabía que existía, una calma sin expectativas, un presente sin dolor. En uno de esos paseos matutinos por la playa, se cruzó con un hombre que le pidió ayuda para encontrar una dirección. Era turista, algo torpe con el mapa, y su acento la hizo reír. Lo guió amablemente, intercambiaron algunas palabras, nada extraordinario, pero al día siguiente lo volvió a ver, esta vez en una cafetería del paseo costero. Él la reconoció, le agradeció por la ayuda anterior y le ofreció compartir una mesa. Dudó, como siempre, que algo se salía de su control emocional, pero aceptó. Conversaron de todo y de nada. Él no preguntó por su pasado, ni intentó impresionarla, solo fue presente, y eso le bastó. Compartieron algunos cafés más durante la semana, rieron, hablaron de libros, de música, de lugares. No hubo promesas, ni miradas intensas, solo comodidad. Cuando se despidieron, él le dijo: «Me alegra haberte conocido», y ella sintió que eso, solo eso, ya era suficiente. No era un comienzo, ni un final, era un momento real, y después de tanto dolor, lo real, aunque breve, sabía a sanación. Volvió del viaje con otra luz en los ojos, no por él, sino por ella, porque comprobó que podía conectar con alguien sin perderse, que podía reír sin sentir culpa, que era capaz de volver a mirar a otros sin arrastrar viejos miedos. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Retomó su rutina con más soltura, las clases, el grupo, su proyecto, todo seguía, pero con un aire distinto, más liviano, más suyo. Una tarde decidió redecorar su casa, no para cambiar recuerdos, sino para celebrar el ahora. Pintó una pared de azul profundo, colgó fotos nuevas, cambió las cortinas, invitó a algunas amigas a un pequeño almuerzo, sin motivo especial, solo porque sí. Cocinaron juntas, brindaron con jugo natural y, al final, bailaron una canción antigua que sonó en la radio por casualidad, y mientras giraba en medio de la sala, con los brazos arriba y los pies descalzos, sintió que ese instante era una especie de libertad, no perfecta, no mágica, pero suya, profundamente suya. Los rumores del pueblo seguían fluyendo como ríos subterráneos. A veces llegaban hasta ella, otras no, pero ya no le importaban. Aprendió a no tomarse todo personal, a dejar que cada quien interpretara su historia desde su propia ignorancia. Una vez, escuchó por casualidad a dos mujeres comentando que ella se hizo la víctima, pero bien que ahora disfruta de la atención. No se detuvo, no corrigió, porque entendía que a quien no ha vivido un incendio, le cuesta entender el valor de reconstruir con cenizas. Su paz no necesitaba aprobación, esa convicción era nueva. Antes, cualquier crítica la desarmaba, le hacía revisar cada decisión, cada palabra. Ahora, sabía quién era, qué hizo, qué dejó, qué eligió, y eso bastaba. En una de las reuniones del grupo, compartió un texto donde hablaba de la fuerza de seguir cuando nadie te aplaude. Varias mujeres lloraron, otras solo se quedaron en silencio, tocadas por esa verdad simple, y una le dijo: «Me enseñaste que no necesito permiso para ser feliz».
Esa frase la acompañó toda la semana. Porque, aunque lo supiera, necesitaba oírlo de otra boca, que su renacer no fue solo personal, fue colectivo, y sin buscarlo, un día se cruzó con la madre de él en la feria. Hacía meses que no la veía, fue un encuentro tenso, inevitable. La mujer la miró unos segundos en silencio. Luego dijo, «¿Te ves distinta?» Ella respondió con un gracias seco, sin añadir nada, pero la otra insistió, «No sé si algún día vas a perdonarlo, pero quiero que sepas que yo también lo siento». Era una disculpa ambigua, tardía, pero sincera. No le respondió con palabras, solo asintió levemente, dio media vuelta y siguió su camino, porque entendía que perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces, es simplemente soltar el derecho al rencor, no por el otro, por una misma. Esa noche, al contarlo en el grupo, alguien le preguntó si aún amaba a ese hombre. Ella se quedó pensativa unos segundos. Luego dijo, «No, pero durante mucho tiempo, amé la idea de lo que nunca fue. Y eso también hay que aprender a soltarlo». Todas entendieron, porque ese tipo de amor, ciego, proyectado, imposible es el que más cuesta dejar. Pero ella lo había hecho, y cada día que pasaba, se lo demostraba en actos pequeños, pero poderosos. Con el tiempo, el nombre de él fue desapareciendo de sus conversaciones, de sus pensamientos, de su historia cotidiana. Ya no se despertaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que tenía por delante. No era olvido, era transformación. Porque recordar sin dolor es una forma de sanar, y eso lo había logrado a pulso, sin atajos. Una mañana se sentó frente a su computadora y empezó a escribir un nuevo texto. No era carta, ni testimonio, era una historia, ficción, pero con alma. Hablaba de una mujer que había sido traicionada y reconstruía su vida a partir de silencios, de risas nuevas, de rutinas elegidas. Lo escribió sin pausa, como si las palabras salieran solas. Cuando terminó, se dio cuenta de que no necesitaba publicarlo. Era para ella, un espejo de todo lo vivido, pero sin rencor, solo aprendizaje. Guardó el archivo, cerró la laptop y se preparó un café. Afuera llovía, pero adentro todo estaba en calma, y eso, para alguien que había vivido meses en tormenta, era un lujo. En una fecha cualquiera, volvió al río, ese donde todo comenzó. Fue sola, sin avisar a nadie. Llevaba una mochila pequeña, un cuaderno, una botella de agua. Caminó hasta el mismo lugar donde, años atrás, él le había jurado amor eterno. Se sentó en una roca, respiró hondo y dejó que el silencio le hablara. No había lágrimas, ni nostalgia, solo presencia. Observó el agua fluir, constante, libre, y pensó en lo mucho que se parecía a ella ahora. Ya no se aferraba, ya no intentaba retener lo que debía irse. Sacó el cuaderno, escribió una frase y la arrancó de la hoja. No soy la misma mujer. La dobló con cuidado, la metió dentro de una botella vacía que traía, y la lanzó al río, no como un acto dramático, sino como una señal. Un cierre, un nuevo comienzo. Se quedó mirando cómo flotaba y se alejaba, llevándose consigo todo lo que ya no le pertenecía. Luego se levantó, sacudió sus jeans y caminó de regreso con una sonrisa tranquila, porque sabía que cada paso que daba era en dirección a ella misma. Esa misma noche, al regresar del río, se encontró con un mensaje en su buzón, no electrónico, físico, un sobre beige, sin remitente. Dentro, una hoja doblada en dos. Era una invitación, de él. Una reunión familiar, como si nada hubiese pasado. Un intento, tardío, torpe de borrar todo lo ocurrido con un gesto social. Se quedó unos segundos observando el papel. No sentía rabia, ni sorpresa, solo incredulidad. ¿De verdad piensa que esto se arregla con una invitación?, pensó. Caminó hasta el basurero, abrió la tapa, y lo dejó caer sin dramatismo. Cerró con fuerza, no con furia, con certeza, porque entendía que, a veces,
El mayor acto de respeto hacia una misma es ignorar lo que antes hubiera destruido. Y mientras se lavaba las manos en la cocina, murmuró sin pensarlo, ya no juego ese juego, porque eso era lo que había sido toda esa relación, una partida injusta, con reglas cambiantes, donde ella siempre perdía aunque hiciera todo bien. Al día siguiente, retomó su rutina con más claridad, hizo ejercicio, respondió correos, avanzó en sus textos. Y por la tarde, fue al mercado a pie, disfrutando del aire fresco y la calma del barrio. Allí se cruzó con una mujer que la había juzgado meses atrás. Al verla, le sonrió, como si quisiera enmendar el pasado. Ella le devolvió la sonrisa, no porque todo estuviera olvidado, sino porque ya no le dolía, porque entendía que el juicio ajeno suele nacer del miedo, no de la maldad. Esa fue una de las mayores lecciones que aprendió. No todo merece respuesta, no todo merece pelea. Su energía ahora estaba dirigida hacia lo que la hacía crecer, no hacia lo que intentaba destruirla. Por eso, al llegar a casa, se preparó un té, puso su música favorita, y se permitió bailar sola en la cocina. ¿Por qué había sobrevivido? Pero más que eso, había florecido, y cada movimiento de sus pies descalzos sobre el piso frío le recordaba que, después de tanto caos, aún era capaz de crear alegría, sin permiso, sin condiciones, solo por el placer de estar viva. Una semana después, fue invitada a dar una charla en una escuela secundaria sobre autoestima y reconstrucción emocional. Al principio dudó. No sabía si estaba preparada para hablar frente a adolescentes, pero aceptó. Se paró frente a una sala llena de jóvenes inquietas, algunas distraídas, otras con la mirada atenta, y empezó a hablar, no con frases elaboradas ni grandes discursos. Les habló como se habla entre mujeres que aún están aprendiendo a quererse. Les contó que hubo un tiempo en el que creyó que sin un hombre al lado no valía nada, que esperó llamadas que nunca llegaron, que justificó ausencias que le dolían, que se olvidó de sí misma en nombre del amor, y que un día, desde lo más hondo del dolor, decidió empezar de nuevo. Vio como algunas chicas bajaban la vista, como si sus propias heridas se activaran. Otras, en cambio, sostenían la mirada con los ojos vidriosos. Al final, una de ellas se acercó y le dijo, «Gracias. Porque nadie nos habla de esto con tanta verdad». Esa frase fue más poderosa que cualquier diploma, porque entendió que su historia, por dura que fuera, tenía un propósito. Esa noche, al volver a casa, no encendió la televisión ni revisó el celular. Se sentó en el sillón, abrazó una almohada y simplemente respiró. Era eso lo que más valoraba ahora, el silencio sin ansiedad, el estar sola sin sentirse sola. Recordó las veces que se aferró a palabras vacías, a gestos tibios, a promesas recicladas, y pensó en lo lejos que había llegado. No había sido fácil, ni rápido, pero ahí estaba, entera, distinta, más fuerte, no porque ya no doliera, sino porque había aprendido a sostenerse incluso cuando dolía. Esa diferencia era clave. Cerró los ojos y se repitió, como un mantra, no soy la misma, y no quiero volver a ser quien era. Porque la mujer que sobrevivió al abandono, a la burla, al silencio, era una versión de sí misma que merecía todo, incluso lo que aún no sabía que podía tener. Se levantó, fue al cajón donde había guardado aquel sobre con la carta, lo sacó, lo miró por última vez, y lo quemó, esta vez, sin titubeos, sin rituales, solo con la seguridad de que ya no quedaba nada pendiente. Días después, decidió hacer algo que durante años había postergado, inscribirse en un taller de escritura profesional en la capital. Implicaba viajes semanales, invertir dinero, reorganizar su agenda, pero no lo dudó, lo hizo como quien se da un regalo largamente esperado. El primer día de clase, al sentarse entre personas desconocidas, se sintió nerviosa, pero no era el miedo de antes, era entusiasmo, la certeza de estar en el lugar correcto. El profesor pidió que cada quien compartiera una frase que los definiera. Cuando llegó su turno,
Ella dijo, soy una mujer que se reconstruyó escribiendo lo que no podía decir. Hubo silencio, luego, algunos aplausos espontáneos, y ella sonrió, no por vanidad, sino porque por fin, sin que nadie le preguntara por su pasado, podía hablar desde su presente. Esa mujer que antes evitaba miradas, que borraba sus fotos por vergüenza, ahora escribía con voz firme, sin adornos, sin miedo. Y eso, más que cualquier premio, era su verdadera conquista. Durante uno de esos viajes de regreso, en el bus, apoyó la frente contra la ventana y dejó que el paisaje corriera sin interrupciones. Llovía, y sin embargo, ella sentía una calidez interna que contrastaba con el gris del cielo. Pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado, la tranquilidad de saber que no se traicionaba más a sí misma, que ya no necesitaba justificar ausencias, ni esperar disculpas que no llegaban, que su vida, por fin, era suya. Llegó a casa cansada pero plena, se preparó una sopa, se duchó larga y lentamente, y se metió en la cama con un libro nuevo. Antes de dormir, escribió en su diario una sola frase, hoy no duele, y esa frase, breve pero inmensa, se quedó flotando en el aire como una canción suave, porque cuando el dolor deja de doler, no hay estruendo, hay paz, y esa paz se convierte en hogar. El taller se volvió su refugio semanal. Viajaba, escribía, compartía, pero lo más importante se redescubría. En uno de los ejercicios, les pidieron escribir sobre un objeto que simbolizara una ruptura. Ella escribió sobre un plato intacto. Describió cómo, después de enterarse de la traición, había servido la cena como siempre, colocó los cubiertos, encendió las velas, y esperó. Él nunca llegó. El plato quedó lleno, intacto, frío. Lo dejó ahí toda la noche. No lo tiró, no lloró. Solo lo miró, como quien mira la prueba muda de un engaño. Esa imagen, el plato, el silencio, la vela consumida se convirtió en símbolo de todo lo que cayó durante años. El texto conmovió al grupo. Una mujer le dijo, esa escena me persiguió toda la semana, porque a veces, lo que no se rompe físicamente, duele más, y ella entendió que había logrado lo que más deseaba, transformar el dolor en relato, en algo que pudiera tocar a otras, que sirviera para ponerle nombre al silencio. Al volver esa semana, encontró una carta inesperada entre los papeles del grupo. Era anónima, pero sabía quién la había escrito. Una de las participantes, que siempre se mantenía callada, le confesaba que llevaba años atrapada en una relación similar. Le agradecía por haberle dado palabras a lo que ella nunca había podido decir, y al final, solo escribía, gracias por hablar por todas las que aún no podemos. Ella leyó esa frase una y otra vez, y lloró, pero esta vez no de tristeza. Lloró por la responsabilidad que sentía, porque entendía que su historia, tan personal, ya no le pertenecía solo a ella. Era un faro, pequeño pero firme, para quienes aún navegaban en medio de la tormenta. Esa noche, sacó de su armario un vestido que no usaba desde antes de todo. Se lo puso, no para nadie, para verse, para sentir que su cuerpo, su imagen, su presencia, eran celebración, no castigo. Se miró en el espejo largo rato, no buscaba defectos, solo se reconocía. Y esa mirada, firme y clara, era más poderosa que cualquier aplauso. Al cerrar la puerta esa noche, se permitió un pequeño gesto de clausura. Sacó del fondo de un cajón una caja donde aún quedaban un par de recuerdos que no había tocado, una entrada al cine marcada con fecha, un llavero con iniciales y una nota escrita a mano. Los sostuvo unos segundos. No le dolían, pero tampoco tenían lugar en su nueva vida. Salió al patio, encendió un pequeño fuego en una lata, y uno a uno, los fue dejando caer entre las llamas. No fue un acto teatral, fue íntimo, serio, necesario. Mientras el papel se curvaba y ennegrecía, murmuró algo que no había dicho en voz alta hasta ese momento: me perdono por no haberme ido antes. Y esa frase la sacudió,
porque nunca se había culpado directamente. Pero ahora, en ese instante, entendía que quedarse, aguantar, postergar, también había sido una forma de negarse a sí misma, y al nombrarlo, al asumirlo sin castigo, sintió que algo se liberaba por dentro, como si cada ceniza se llevara un poco más del peso que ya no quería cargar. El taller de escritura llegó a su fin con una lectura pública. Cada participante debía compartir un texto frente a una pequeña audiencia. Ella eligió el de El plato intacto. Lo leyó con voz firme, sin pausas nerviosas, sin temblores. Cuando terminó, hubo silencio, y luego, aplausos. Pero más que eso, hubo ojos brillantes, cabezas que asentían, manos que se alzaban para agradecer. Fue una noche mágica, no porque se tratara de un gran evento, sino porque sellaba algo. Su renacimiento ya no era solo interno, era visible, reconocible. Al regresar a casa, se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y se sentó en el suelo de su sala, mirando las paredes recién pintadas, las plantas vivas, la luz suave de su lámpara. Se sentía en casa, por fin, no solo en su espacio, en su piel, en su historia, porque había vuelto a escribirla, esta vez con verdad, sin editores emocionales, sin censura, con todo el dolor que fue, y con toda la fuerza que ahora era. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba los estantes de la sala, encontró una foto vieja que se había deslizado entre los libros. Era de una de aquellas reuniones familiares durante los preparativos de la boda. Todos reían, y ella también, pero con una sonrisa forzada, de esas que ahora reconocía fácilmente. Miró la imagen por unos segundos. No le causó dolor, solo sorpresa. No puedo creer cuánto fingí para mantener una fantasía, pensó. Guardó la foto en una carpeta, no para conservarla, sino como archivo de lo que superó, porque negar el pasado no lo borra, pero enfrentarlo lo pone en su lugar. Esa fue una de las mayores verdades que aprendió. Ya no huía de lo que fue, solo lo miraba sin miedo, y ese cambio, esa seguridad, era lo que ahora la sostenía. Por eso, cada vez que alguien le preguntaba cómo había hecho para salir de donde estaba, respondía sin fórmulas, paso a paso, llorando, cayendo, dudando, pero sin rendirme. Y justo cuando pensaba que nada más la sorprendería, recibió una invitación para dar una charla en un evento regional sobre mujeres y transformación. No era un simple encuentro, era algo grande, un salón amplio, público variado, presencia de medios. Dudó, se sintió pequeña otra vez, pero solo por un segundo, porque luego se miró al espejo, se recordó quién era, y aceptó. Preparó su discurso con calma. No quería impactar, quería tocar. Escribió sobre las veces que se cayó, que se disfrazó de fuerte mientras se rompía por dentro, y sobre cómo, un día cualquiera, decidió no esperar más. En la charla, cuando subió al escenario, sintió una oleada de nervios, pero al ver las caras frente a ella, algunas expectantes, otras distraídas, entendió que no necesitaba convencer a nadie, solo ser. Habló durante 20 minutos, y al final, dejó una frase que resonó más que cualquier dato o anécdota: me destruyó, pero yo renací. Esa línea cerró la charla, y abrió, para muchas, la posibilidad de volver a empezar. Los días siguientes a la charla fueron intensos. Recibió mensajes, correos, incluso cartas escritas a mano, mujeres de distintos lugares compartiendo sus propias heridas, agradeciéndole por haber puesto en palabras lo que ellas aún no sabían cómo decir. Y aunque cada mensaje la emocionaba, también la confrontaba, porque le recordaban que aún había muchas que vivían atrapadas, calladas, rotas. No se sentía una heroína, solo alguien que sobrevivió y eligió contarlo, y eso, entendió, tenía un valor que no imaginaba. Una tarde, sentada en su sillón con una taza de té, se permitió una pausa, cerró los ojos y pensó en aquella escena frente al espejo, meses atrás,
con el vestido de novia a medio probar y el mundo cayéndose a pedazos. Recordó el frío en la espalda, el silencio al salir sin mirar atrás, las miradas que la juzgaban sin entender nada. Y se dijo, en voz baja, gracias por no haberte traicionado, porque lo más difícil no fue cancelar la boda, fue mantenerse firme cuando todo a su alrededor le pedía que fingiera, que aguantara, que siguiera adelante como si nada. Esa noche, al organizar una caja de papeles antiguos, encontró una lista que había escrito en medio del dolor. Era una lista de todo lo que había perdido, el amor, el plan de vida, la imagen perfecta, la validación social. Leyó cada línea con distancia. Y al final, escribió al Dorson y en el proceso, me encontré a mí misma. Guardó la hoja con una sonrisa y la dejó entre sus libros favoritos, como testimonio, como prueba de que se puede salir del abismo sin necesidad de gritar, que se puede volver a empezar incluso cuando todo parece destruido, y sobre todo, que el silencio, cuando se llena de sentido, se convierte en una fuerza imparable. Apagó las luces, se metió en la cama y antes de dormir, se permitió una última reflexión del día: si un día tengo que volver a caer, ya sé que también puedo volver a levantarme. No era una promesa, era una certeza, y en esa certeza, encontró el tipo de paz que ninguna historia de amor le había dado jamás. Con la llegada del otoño, su casa se llenó de tonos cálidos, cambió las sábanas, encendía velas al anochecer, cocinaba sopas lentas. Aprendió a disfrutar de su rutina sin que se sintiera vacía. Sus días ya no eran una espera de nada, eran presentes vividos con calma. A veces salía a caminar solo para ver cómo las hojas caían. Otras, se sentaba en su patio con un libro y dejaba que la brisa le moviera el cabello. Una tarde, en uno de esos paseos, vio a una pareja discutiendo en la calle. La mujer lloraba, el hombre hablaba fuerte. Por un instante, algo se le encogió por dentro, no por ellos, sino porque se vio reflejada en esa escena. Recordó todas las veces que también lloró en silencio, mientras él le hablaba con voz fría, y pensó, ojalá ella también se elija. No intervino, solo siguió su camino, pero esa imagen la acompañó todo el día, porque comprendió que su historia, aunque ya cerrada, era parte de una cadena, que cada mujer que se levanta, le allana el camino a otra. Esa noche, con el corazón movido por ese recuerdo, escribió uno de sus textos más potentes. No tenía título, solo comenzaba con una frase simple: a todas las que alguna vez pensaron que no podían más, y desde ahí, construyó un relato directo, honesto, casi brutal, sobre lo que significa romper con una vida entera, no por capricho, sino por dignidad. Lo publicó sin foto, sin hashtags, sin nombres, solo el texto, y en menos de una hora, su bandeja de entrada se llenó, no de aplausos, de gratitud. Leerte fue como respirar, escribió una mujer. Hoy me animé a hablar, dijo otra. Ella leyó cada mensaje con lágrimas contenidas, no de tristeza, de orgullo, porque entendía que lo que había vivido no había sido en vano, que cada noche de dolor, cada decisión difícil, cada silencio tragado, ahora tenía un sentido, y ese sentido era compartir, tender la mano, nombrar lo innombrable, porque cuando una mujer se atreve a contar su verdad, le da permiso a muchas otras para hacer lo mismo. Días después, fue invitada a una radio local para hablar de su texto. No era algo que hubiese buscado, pero aceptó. Al llegar, la cabina olía a café y papel viejo. El locutor, un hombre mayor de voz amable, la recibió con respeto. Le dijo que muchas oyentes habían pedido volver a escuchar el texto, que les había dado un empujón para levantarse. Ella asintió, emocionada. Cuando encendieron el micrófono, no leyó el texto original, habló con su voz, su historia, sin adornos. Dijo que durante años creyó que callar era lo correcto, que había confundido aguantar con amar, que perdió partes de sí por miedo a parecer exagerada, y que el día que decidió no casarse, también decidió no mentirse más.
El silencio en la cabina fue absoluto. Luego, el locutor dijo, hay silencios que duelen, y otros que sanan. El tuyo, hoy, hizo ambas cosas. Al salir, respiró hondo, no por nervios, por alivio, porque ya no quedaban palabras atrapadas en su garganta. Esa noche, volvió a su casa y preparó una cena para ella sola, algo simple, pero lo sirvió en la vajilla nueva que había comprado meses atrás. Encendió una vela, puso música suave y se sirvió una copa de vino. No celebraba ningún logro puntual, solo celebraba estar viva, estar en paz. Comió despacio, saboreando cada bocado, y al terminar, lavó su plato con cuidado, lo secó, lo colocó en su lugar. Ese simple gesto, el de no dejar el plato intacto, como antes fue su manera de decirse que la vida seguía, pero no igual, seguía con ella al centro. Al terminar, fue hasta el cajón donde había guardado objetos simbólicos de su pasado, lo abrió, y lo vació, no con rabia, con respeto, porque ya no necesitaba guardar restos de una historia que ya no era suya. Cerró el cajón con firmeza, y al hacerlo, sintió algo profundo, definitivo, como si, por fin, su vida le perteneciera por completo. Un par de semanas después, se cruzó con él en un evento cultural del barrio. No lo esperaba. Él estaba al otro lado del patio, acompañado por algunos conocidos. La vio, dudó, y como antes, intentó acercarse, pero esta vez, ella no se quedó esperando, caminó hacia él, sin temor, sin pretensión. Al estar frente a frente, solo dijo, ya no me debes nada, y yo tampoco a ti. Él quiso responder algo, pero ella no se quedó a escuchar. Dio media vuelta y volvió a su mesa. Su paso era tranquilo, su mirada, firme. Y en esa escena breve, sin gritos ni reproches, se cerró lo último que quedaba abierto. Algunas personas miraron, confundidas por la frialdad, pero quienes sabían, entendieron, porque a veces, el verdadero cierre no necesita aplausos, solo una mujer que sabe quién es, y que no necesita volver a justificar su historia. Esa noche, al llegar a casa, se miró al espejo y se dijo en voz baja, ahora sí, terminé. Los días siguientes fueron ligeros. Despertaba con el sol entrando por la ventana, sin sobresaltos, sin vacíos. Hacía café, leía, caminaba. Empezó a escribir un nuevo libro, esta vez sin nombres, sin pasado, solo ideas, reflexiones, fuerza, algo que sirviera como faro para otras. No buscaba fama, solo conexión. Al contarle a su grupo sobre el nuevo proyecto, todas la aplaudieron. Una de ellas le dijo, ese libro ya existe en ti, solo falta que lo pongas en papel. Y así lo hizo, palabra por palabra, sin prisa, porque entendía que el proceso no era solo publicar, era, otra vez, reconstruirse. Esa mujer que antes callaba todo por amor, ahora elegía decir, no por revancha, por dignidad, por libertad, por todas las que aún no se animaban, y cada vez que dudaba, cada vez que el miedo la asomaba, se repetía una sola frase, ya no soy la misma, y por eso, no me detengo. El día que terminó de escribir el libro, no hizo fiesta ni lo anunció en redes. Cerró el archivo, lo guardó con cuidado y se permitió un suspiro largo, de esos que parecen vaciar el alma. Caminó hasta el balcón, se sentó con una manta sobre las piernas y observó el atardecer. No pensaba en él, ni en lo que vivió, pensaba en ella, en la mujer que fue, la que se rompió, la que dudó de todo, y en la mujer que ahora respiraba con tranquilidad. No era perfecta, ni completamente feliz, pero estaba en paz, y eso, entendía ahora, era la verdadera victoria. Porque no hay mayor conquista que poder habitarse sin miedo, sin vergüenza, sin pedir perdón por existir. Y al mirar el cielo teñido de naranja, pensó, si alguien me preguntara hoy quién soy, diría simplemente, soy quien volvió. Días más tarde, fue a una librería local donde planeaban presentar su libro. Lo llevarían en pequeño tiraje, algo íntimo,
comunitario. Mientras hablaba con la dueña, notó un cartel en la vidriera que decía, se buscan voces nuevas, y sonrió, porque por mucho tiempo creyó que su voz no tenía valor, que su historia no importaba, que sus heridas eran vergüenza, pero ahora sabía que cada cicatriz tenía una razón, que cada silencio roto tenía eco. La dueña le pidió una frase para acompañar la presentación. Ella escribió con letra firme, mientras él mentía, yo construía. Esa frase, simple pero verdadera, quedó pegada junto a la portada, y cuando la vio, sintió que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Y entonces, una mañana de domingo, sin planes, sin avisos, decidió caminar hasta el río, ese mismo río, pero esta vez, no llevaba dolor, ni recuerdos, solo una botella de agua, un cuaderno, y su paz. Se sentó en la misma roca de antes, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. No había ruido, solo el murmullo del agua, el canto de los pájaros y su propia respiración. Abrió el cuaderno, escribió la fecha y una sola línea y por fin, pude respirar. Cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho, y se quedó ahí un rato más, en silencio, entera, libre, dueña absoluta de su historia, porque entendía, con todo su cuerpo, que ya no necesitaba cerrar puertas, las había atravesado todas, y lo que venía después, era solo para ella.